Querido Dios, muchas gracias por nos recibir y por nos dejar tu palabra. Por favor, Señor, hable con nosotros, transfórmanos, perdona nuestros pecados para podernos comprender tu palabra. Y con ella nos transforma, nos ayuda a aprender, a entender lo que tú quieres enseñar a cada uno de nosotros ahora. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel 42. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio, hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba fuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho era lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Y me dijo: las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas, y las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación, y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Las ofrendas santas, la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas. Wow. Y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Wow. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió al lado oriental con la caña de medir 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Existe una separación.
lugar santo y el profano. La gloria de Jehová llena el templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando viene para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. La gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová llenó la casa del templo. Leyes del templo. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel ni mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y miren el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, y todas las descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. Y aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y palmo menor, la base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, dos codos, y la anchura de un codo, y desde la comisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos, y el ancho de un codo, y el altar era de 4 codos, y encima del altar había 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario.
Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. ¿Por qué sal? Se ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Del 8º, 7 días habrá expiación, y lo limpiarán y así lo consagrarán. Por 7 días el sacrificio continúa por expiación, sin defecto, sin tacha. Vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Del 8º día en adelante, vuestros holocaustos de paz, ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová. 7 días de expiación, pidiendo perdón por nuestros pecados, y entonces gratitud después del 7º día. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por hablar con nosotros. Por favor, ayúdanos a comprendernos la santidad de tu presencia, a donde las vestes necesitaban ser cambiadas, donde tu presencia está. Y porque el pedido de perdón no es solo un pedido de un día, era un sacrificio de 7 días y después de gratitud. Y tú nos aceptas. Por favor, ayúdanos a realmente comprender el peso del pecado en tu presencia y hacernos arrepentidos de nuestras faltas al llegarnos a tu presencia. Por favor, vive en nosotros, en nuestros lares, en nuestros trabajos, en nuestros relacionamientos, en todo, Señor. Dirige a todo. Te lo pedimos, Señor. Y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.